quieren quedarse, se pueden quedar, ¿eh? Está bien, es su casa. Sí. Sí. Oh. Sí, primero un video antes de que empiece Gerardo. Ok. Bueno, primero van a hacer la presentación de un video y yo le dejaría a cada uno, tanto a Isabela como a Gerardo, por el cariño y el tiempo que tenemos de conocernos, que se presenten cada uno de ellos de manera general, ¿no? Entonces, el video. El estar aquí, organizaciones civiles, nos llevó un buen tiempo porque nos encontramos en muchas reuniones donde éramos convocados por agencia o por una institución académica. Yo en este recorrido pues no puedo desligar el recorrido personal y grupal del equipo con el que vengo trabajando, que es Salud y Género. El recorrido teórico también, cómo hemos ido madurando, también beneficiándonos de la gente que va aportando teoría, no solo hombres, sino también mujeres que dan una visión sobre esto de la masculinidad y todas sus problemáticas. Y también cómo ha ido cambiando el contexto, como para que se den las condiciones para que empiece a darse este proceso con hombres en un país como México, ¿no? Que luego de repente cuando uno tiene chance de salir llama la atención que en el país inventor del machismo, así nos ven. ¿Cómo que en el país que inventor del machismo? Pues hay tanto trabajo al respecto. El patriarcado todavía goza de bastante buena salud, a pesar de las horadaciones que algunos ya contribuimos a darle, ¿no? Los hombres hemos estudiado todo, menos la masculinidad, ¿no? Es el momento de que empecemos a trabajar sobre masculinidades o qué pasa con los hombres, cómo nos estamos construyendo. Y llamamos a una reunión para plantear organizar un grupo de discusión sobre masculinidades. Todos los hombres que hemos pasado el taller hemos salido cagados. Hemos salido deshechos. Porque una cosa es leerte 20 libros y otra es vivir en tu propia realidad el cuestionamiento sobre tu heterosexualidad compulsiva, sobre tu homofobia, sobre tu sexismo, sobre tu misoginia. Entonces no entro a ese espejeo realmente y el manejarlo teóricamente, también tú decías, si leo mucho acerca de masculinidad, a lo mejor llego a ser un macho ilustrado. Uno de los retos que veo como fundamental es cómo lograr la integración y no el gueto. La integración quiere decir que se vuelva cotidiano el respeto a quienes somos diferentes en nuestra diversidad sexual y también que en esta diversidad se entienda, se construya la nueva masculinidad que tiene que ver con no necesariamente es el macho que ejerce poder sometiendo al resto, ¿no? Se toma una parte dada por, ya sea, normalmente la gente no sabe nada de cómo somos, dada por su genitalidad, ¿sí? Para representar todo su ser, es homosexual. Ya es decir, deja de ser toda esa complejidad, deja de ser una persona que le gusta el fútbol, deja de ser una persona que le gusta ir de día de campo, deja de ser una persona de michoacano, ¿sí? No, ya es el homosexual. La paternidad de ahora es muy diferente a la paternidad que aprendimos. Y estamos construyendo una paternidad sin un referente porque la tenemos que inventar cotidianamente, ¿no? Con la situación de corresponsabilidad y de negociación con la compañera, ¿no? Yo creo que todos los varones somos afectivos, pero cada quien lo es a su manera, y entonces cambiamos de la paternidad responsable a la paternidad equitativa, ¿no? Con el respeto a la diversidad, pero también con algunas propuestas. Wow. ¿Qué tal? A lot of time. Qué impresionante. Qué bonito. O sea, es como recuperar la historia, pues, ¿no? O sea, los orígenes y verlos aquí, ahora, y es como un recorrido en el tiempo. Eso es impresionante. Pues, Gerardo, si quieres, empezamos. Isabela. No tengo semblanza ni para leer en el celular. No te preocupes. Muchas gracias. Es que todavía estoy un poco perturbado por la prehistoria que nos acaban de presentar, donde teníamos pelo y no teníamos panza, etcétera, etcétera. ¿Quiénes somos y de dónde venimos les cómplices? Recuerdo
una discusión que se empezaba a generar en ese entonces. ¿Va a haber un movimiento de hombres por la igualdad? ¿O nos conformaremos con algunos hombres en movimiento? Creo que hoy es vigente todavía ese diálogo, esa reflexión. ¿Podemos convertir esto en un movimiento de hombres por la igualdad? ¿O seguiremos siendo algunos cuantos hombres moviéndonos, haciendo un montón de cosas para que esta sociedad cambie? El primer encuentro, parte de las imágenes que acabamos de ver ahora, que trabajan con hombres, fue impresionante. Fue una convocatoria de hombres sumamente diversos, algunos que nos identificábamos como hetero, otros que entrarían en esta comunidad LGBTTTI, mushes, tuvo un colega mushe, si lo identificaron ahí, de 16 estados del país: Sonora, Coahuila, Monterrey, Baja California Norte, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Puebla y Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México e Hidalgo. Y 3 países. Estuvo un colega boliviano, Jimmy Tellería, cuando era joven también. Había un colega brasileño y un colega peruano, que en la fiesta de la noche se disfrazó de luchador, lo recuerdo muy bien. Alcanzando poco más de 50 participantes. El video en YouTube lo pueden ver ampliamente, y es un trabajo de Alberto Becerril Montecchio, qué lástima que no está aquí. Fue realizado en la ciudad de Querétaro, en el Castillo, en el año 2000. Y quiero agradecer el apoyo y el impulso de nuestra organización de ese entonces, Salud y Género, por las colegas feministas Gisela Sánchez, Emma y Olivia Dorantes. Sucedían procesos simultáneos también durante esa época, y mientras la parte de Salud y Género, junto con Beno y otros colegas, con Gary Barker también en ese entonces, impulsamos algo que le dimos en llamar en ese entonces la Alianza H, México-Brasil. Empezamos a dialogar, a juntarnos desde ese entonces, y además de amistad y alianza, conformamos un proyecto educativo que todavía creo que es vigente. Es el programa HMD, que se puede consultar en Google. Están los manuales, están los videos, la historia de Juan, para quien lo ha visto, o el miedo de qué, y la historia de María también, que son los compendios de los videos. También fuimos sumando esfuerzos en Latinoamérica con todo el trabajo que hizo el Instituto Promundo, ECOS en Río de Janeiro, PAPAI en Recife, en la zona nordeste de Brasil, para la realización del primer coloquio internacional en Río de Janeiro, para la conformación de lo que hoy conocemos como la Alianza Global Men Engage, que hoy alcanza más de 700 organizaciones de sociedad civil de diferentes partes del mundo, luchando por la justicia de género, por la igualdad sustantiva con las mujeres. Es importante reconocer en este breve recorrido histórico el trabajo de la doctora Guité Hartog, que no está ahora con nosotros, de la Universidad de Laval, en Quebec, en Canadá, y que fue una de las primeras cómplices. O sea, que antes de Isabela había otras cómplices también, y ella, una de ellas fue Guité Hartog, impulsando el primer trabajo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 2009. Es innegable, y hay que reconocer el apoyo de la cooperación internacional y de algunas fundaciones, porque si no, eso no lo hubiéramos podido hacer. Un poquito como este foro. Desgraciadamente, para estos esfuerzos a veces no se cuenta ni con un centavo, más que con la voluntad, la creatividad y los recursos que podamos tener personalmente y a veces institucionalmente. La Fundación Ford, la Fundación MacArthur, etc. Y lamento decir que desde entonces nada de fondos de nuestros gobiernos. Este foro es un parteaguas, así lo vemos, y agradecemos a la provocación que nos inspira el trabajo de Carlos Guerrero y de Gary Barker, porque están ayudándonos a que generemos principalmente a partir de datos científicos, de datos duros, que pueden ser muy cuestionables, incluso las metodologías, pero que son la puerta de entrada para que se nos escuche, ¿verdad? Para decir, hay datos, aquí están,
cuesta 1.4 billones de pesos el machismo en nuestro país. ¿Qué van a hacer cada año? ¿Qué va a hacer gobierno? ¿Qué vas a hacer ahora para eso? Agradecemos el esfuerzo de las universidades y principalmente la fuerza de la sociedad civil organizada aquí presente. Gracias, les cómplices. Gracias. ¿Qué esperamos y qué proponemos? Que las instituciones presentes, que los gobiernos y los poderes escuchen, nos escuchemos, que conversemos, que dialoguemos, que nos sentemos a platicar, que reflexionemos, que sumamos esfuerzos y que articulemos acciones de política pública y social ya, con el propósito de abrir, de apoyar y de aportar el cambio cultural en nuestro país, que es lo que se requiere. Necesitamos profundizar, ampliar el cambio cultural, a través de identificar y fracturar, a través de la palabra, el diálogo y métodos pacíficos, las estructuras del patriarcado neoliberal que oprime y hace infelices a los pueblos originarios, a las mujeres, a las niñas, a los niños, a las ancianas y ancianos, a personas con alguna discapacidad y a todas aquellas personas que no se identifican con una masculinidad hegemónica, y también a muchos hombres diferentes, a todos los hombres diferentes. Y con esa pauta, con esa idea, es que hace unos 2 o 3 años, y con la colaboración principalmente de un aporte también de la investigación científica, y aquí ubico e identifico específicamente el trabajo de Celina Gutiérrez, que está aquí, de la Universidad de Guadalajara, y a Juan Carlos Ramírez, que fueron pioneros en ir aportando esta idea de llevar esto que hacíamos a nivel de pequeños grupos, talleres y colectivos a la política pública. Y ahí apareció esta joven talentosa que está aquí conmigo, la doctora Isabela Esquivel, y que ha sido una cómplice extraordinaria, la mejor cómplice que hemos tenido para impulsar este trabajo, junto con Patti Cardona de Gendes, que redactaron esta herramienta que hoy tenemos y que la ofrecemos a la sociedad, que es la Agenda Suma, y es de la cual nos va a platicar Isabela Esquivel. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Isabela. Muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarles, agradezco los agradecimientos, valga la redundancia, que se hicieron hace unas horas. Efectivamente, este trabajo, como podemos ver, no es nuevo, no es que esté surgiendo apenas, es simplemente que estamos dando un paso para la incidencia pública, es decir, que ese trabajo que existe desde hace mucho tiempo, pero que ha estado acotado a lo mejor a cuestiones territoriales pues específicas o a la capacidad de recursos, como acaba de mencionar Gerardo, llevar toda esa experiencia que ha sido cultivada por todos estos años a la incidencia pública, al ámbito público. Esa es realmente la labor que en lo particular he asumido en este proceso de participación en una red como la de Cómplices por la Igualdad y con otras redes y espacios institucionales de la sociedad civil y de la academia. Por lo tanto, agradezco mucho que se abra esta oportunidad, porque efectivamente quiero retomar que el trabajo de la doctora Celina Gutiérrez y el doctor Juan Carlos Ramírez de la Universidad de Guadalajara, desde mi punto de vista, fueron el punto, digamos, o el llamado de atención para decir qué estamos haciendo con este trabajo en las políticas públicas. Es decir, existe una agenda pública que considere que los hombres tienen un papel fundamental en la configuración de una sociedad igualitaria, democrática, que respete los derechos humanos, que no discrimine. Y el trabajo que hicieron fue una sistematización de lo que había pasado durante años anteriores, de la voz de personas que han trabajado a lo largo del país. Y yo debo reconocer que mi sorpresa cuando leí los resultados de su investigación, que son apuntes para una agenda que involucra a los hombres en la igualdad, fue que hay muchas personas en nuestro país que están trabajando de diferentes formas con hombres desde el enfoque de género y para la igualdad.
Este parteaguas que yo identifico que, pues, si pudiéramos ponerlo en términos de temporalidad, fue en 2015 que surgió este llamado a un colectivo ya más amplio, de decir, bueno, este es el panorama de quienes estamos trabajando los temas y de los temas en sí mismo que estamos trabajando, es decir, ¿qué temas trabajamos cuando decimos que trabajamos con hombres y las masculinidades y desde el enfoque de género? Y de ahí propusieron cuatro ejes temáticos que engloban todos estos esfuerzos de sociedad civil, de academia, de instituciones y de todos los sectores que ha habido. Y son cuatro, son un eje sobre cambio cultural, un eje sobre salud de los hombres, otro eje sobre violencias y otro eje más sobre corresponsabilidad. Estos cuatro ejes fueron la estructura que finalmente cuando llevaron esta propuesta de articular ahora sí una agenda que se sitúe en lo público para poder incidir más en las políticas, pues la adoptamos, hubo un consenso porque estos cuatro ejes efectivamente representan a grandes rasgos, no necesariamente de manera exhaustiva, cuáles son los trabajos que se hacen en nuestro país del tema que nos ocupa. Entonces, el resultado fue precisamente una agenda. Si lo vemos en términos de producto, es un libro. Y eso fue muy importante porque representa el trabajo de sistematización, de consenso, de debate y de un ejercicio también de subirnos a la lógica de lo público, es decir, de la planeación, de usar metodologías que realmente son más utilizadas en el sector público, por ejemplo, para decir, no hay pretexto para que no podamos situar en la agenda pública, desde el debate hasta el diseño de políticas y su implementación y evaluación, los temas que hemos venido trabajando en ámbitos acotados. Ahora necesitamos articularnos y necesitamos llevar estos temas a sectores más amplios y a ámbitos más amplios. En este sentido, no me voy a extender mucho en explicarles a gran detalle la Agenda Suma, se llama Agenda Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género, porque nos gustaría que la leyeran, nos gustaría que identificaran aquellas acciones en las cuales consideran que está en su ámbito, que está en sus posibilidades de sumarse, de articularse y de abrir ya que tenemos este espacio, de continuar con la articulación. Pero sí me gustaría señalar que esta agenda surgió después desde 2015 que empezamos alrededor del 2015 que empezaron las pláticas para saber cómo articulábamos una agenda y un producto como este. Finalmente el año pasado, en 2018, en un contexto electoral que conocemos, que se avecinaba y se podía prever un cambio político y social muy importante y necesario para nuestro país, fue que surgió esta agenda y empezamos desde el colectivo que la elaboramos y que la promovemos, empezamos a tratar de posicionarla en las agendas primero políticas de ese contexto electoral. Esta agenda fue presentada en más de 10 estados del país, con los esfuerzos de muchas de las personas que encuentran aquí. Encontramos eco en muchos espacios de candidaturas que ahora son gobierno o que ahora se han movido y se han colocado en otras instituciones que no eran tal vez las que preveían, o desde la sociedad civil. En fin, empezamos a encontrar eco en que había personas que empezaban a interesarse y a reconocer que los temas de igualdad de género requieren ser completados con el trabajo con hombres. De lo contrario, estamos a la mitad del camino. Y así vamos a estar y vamos a seguir responsabilizando a las mujeres de resolver problemas que no son ocasionados por las mujeres y que son ocasionados en un sentido amplio por los hombres, no por esencialismo ni por hacer una cuestión de separación y binaria de quién hace el bien y quién hace el mal, sino simplemente porque hemos hablado en este espacio y en muchos otros que el patriarcado representa un sistema que configura a una sociedad para que haya una opresión, y en este caso la masculinidad hegemónica es el mecanismo para que los hombres ostenten poder
y las mujeres nos encontremos en situaciones de desventaja. Entonces, partiendo de este enfoque, los temas, ¿podemos pasar, por favor? La Agenda Suma por la Igualdad, a grandes rasgos, es una agenda de políticas públicas que queremos que retomen nuestros representantes políticos de las instituciones públicas, del poder legislativo. Estamos en un espacio legislativo y deseamos que esta agenda sea revisada por las personas, que no solamente las que nos han apoyado y les ha interesado el tema para este evento, sino todas las y los legisladores. Por lo tanto, tiene el objetivo, es una agenda propositiva, tiene el objetivo de proponer que los hombres deben ser partícipes de la igualdad de género de manera activa y no pasiva, y ya aquí se han hablado de muchas recomendaciones que son necesarias de implementar para lograr esto. Y el reto que tenemos tal vez más grande y que esperamos estar construyendo a partir de este momento, no porque empiece ahora, sino porque, como hemos dicho, creemos que es un parteaguas para la incidencia pública, es que esta agenda se posicione en el debate, que la gente en la opinión pública pueda hablar de la masculinidad y la cuestione, no para establecer un esquema estricto, digamos, otra caja, como la que hemos revisado y nos han expuesto, sino empezar por cuestionar, porque si no empezamos por cuestionar las ideas de la masculinidad que son nocivas para los hombres y para toda la sociedad, no vamos a avanzar. Entonces, partiendo de esto, la siguiente, por favor. La agenda buscó tener todos los elementos que pudiera tener una propuesta de incidencia pública, un sustento conceptual, un marco jurídico que permita sostener las propuestas, una articulación con otras agendas sociales, públicas e internacionales, un marco metodológico que se asemeje a lo que se maneja en el sector público, sobre todo que son quienes tienen el grueso del manejo de las políticas públicas. Es decir, una agenda que ofreciera algo más allá que ideas teóricas o ideas generales, sino ideas y propuestas concretas, que no haya pretexto para decir que no se pueden implementar las políticas con enfoque de masculinidades e involucrar a los hombres. Entonces, buscamos que no sea un pretexto más. La siguiente, por favor. En general, debo reiterar, porque muchas veces tal vez puede haber el riesgo de olvidarnos, que el trabajo con hombres y las masculinidades que proponemos es un trabajo desde el enfoque de género y feminista. No podemos obviar esa parte, porque de lo contrario corremos el riesgo muy grande de reproducir las desigualdades, discriminaciones y violencias, y de ser nada más un reciclaje de esas masculinidades tradicionales y dañinas que hemos estado cuestionando. La siguiente, por favor. Como decía, estos son los ejes e identificamos que el eje de cambio cultural es transversal. El eje de cambio cultural se compone por creencias en torno a lo que significa ser hombre y en torno a lo que significa ser mujeres, y poniendo el énfasis en las masculinidades. La siguiente, por favor. Estas creencias permean los otros tres ejes, permean y sostienen el eje de violencias, permean y sostienen el que no haya corresponsabilidad, permean también como hemos visto y se ha expuesto en los bloques anteriores, que los hombres no necesariamente cuenten con una lógica de autocuidado, ¿no?, y cuidado de su salud. Entonces, estos ejes también tienen una estructura en torno a plantear problemas, señalar sus causas centradas en las creencias masculinas o de lo que debería ser la masculinidad, y en plantear alternativas. Esa es la estructura de la agenda, y también considera que vivimos en un contexto que es multidimensional y que podemos reconocer en alguna literatura como el modelo ecológico, que va desde las relaciones o la parte más individual e interpersonal hasta la macro, como es la estructura social. La siguiente, por favor. El eje de cambio cultural me parece que es muy importante. Como decía, se refiere a que hay creencias que son problemáticas para nuestra sociedad y que tienen sus causas en las creencias del género.
podemos ver la siguiente. Quisiera plantearles aquí un análisis que quisiera que las y los legisladores pudieran hacerse estas preguntas. Si revisamos la legislación que tenemos en México sobre discriminación, que nos identifica qué grupos de población están en situación de vulnerabilidad o en situación de discriminación, podemos hacer una lista y la hicimos para esta agenda. Encontramos que las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas migrantes, las personas que están en vulnerabilidad económica, la población de la diversidad sexual y de género, en fin, todas estas poblaciones son identificadas en nuestra legislación como en situación de vulnerabilidad y discriminación. La pregunta es, si no quisiera o no debiera o me gustaría no estar en un grupo o pertenecer a un grupo que esté en situación de vulnerabilidad o discriminación, ¿qué tendría que ser como persona? Y la respuesta me parece que confirma lo que hemos visto en estos espacios. ¿Le podríamos dar el siguiente, por favor? Para ser una persona que no tenga vulnerabilidades ni esté en situación de discriminación, deberíamos ser hombres, blancos, caucásicos, adultos, no niños o adolescentes ni mayores, sino adultos promedio, proveedores, jefes de familia, que no sean migrantes, que pertenezcan tengan una nacionalidad reconocida, con éxito económico que se asocia a la proveeduría, con capacidad financiera, con propiedades, que incluso recurra a la explotación de otros, pero que no sea explotado, que no sea víctima. Y esto nos confirma el modelo hegemónico de la masculinidad de los hombres. Y está en nuestras leyes si las analizamos así. Y me gustaría que las leyes fueran en este caso, como se proponía en el segmento anterior, menos reactivas, menos de cubrir o atender en un sentido reactivo los problemas que enfrentamos, sino que sean legislaciones y políticas preventivas y de promoción, como ya se señalaba, desde transformar todas esas creencias que nos llevan a ser parte de poblaciones de situación de discriminación, porque además debemos reconocer que nadie ostentamos este modelo del orden social de género. Somos diversas, somos diversos y tenemos características múltiples que nos hacen diferentes y que en esa diversidad debemos tener las mismas condiciones de desarrollo y de derechos. Los ejes siguientes son igual de importantes. La siguiente, por favor. Pero a manera de resumen, porque por la tarde tendremos estas mesas de diálogo que se relacionan precisamente con estos ejes temáticos. Tenemos al eje, la siguiente, por favor. El eje de corresponsabilidad, donde hemos identificado en múltiples espacios, cada vez se va colocando en el debate público, que debe haber una corresponsabilidad de los cuidados entre mujeres y hombres, pero también planteamos en la agenda que esa corresponsabilidad debe ser también del Estado, porque no puede estar ajeno a las desigualdades y discriminaciones que pasan en nuestro país, siendo que la no discriminación y la garantía de los derechos humanos son un mandato constitucional. La siguiente, por favor. Igualmente, ya se habló en este estudio de los costos de la caja de la masculinidad, se abordaron muchas categorías sobre la salud de los hombres y de cómo se ve afectada en función de las creencias dañinas de la masculinidad, y por tanto también hay que reconocer que tuvimos un debate interesante cuando elaborábamos esta agenda, que era, ok, la salud de los hombres y ¿dónde está el carácter relacional con las mujeres? Y lo que reconocemos es que efectivamente la salud de los hombres, que se basa en esta masculinidad más hegemónica, tiene costos primero efectivamente para ellos, pero también, y no podemos obviarlo, en relación con la sociedad y con las mujeres, porque las mujeres sigue siendo el sector de la población que se hace cargo del cuidado de los hombres cuando estos
no tienen bienestar o se encuentran en situación de enfermedad o simplemente su salud no es la óptima. Entonces, no podemos obviar eso. Y la siguiente, por favor. Y finalmente el eje sobre las violencias, que habla precisamente retoma el enfoque de un autor canadiense que plantea la tríada de la masculinidad, que dice, la violencia masculina, es decir, la violencia ejercida por hombres desde los mandatos de la masculinidad tradicional, se dirige hacia 3 vías. Primero se dirige hacia otros hombres, la violencia de Estado, la violencia entre pares, la violencia en el ámbito escolar, las guerras, los conflictos armados, todas estas categorías donde existen hombres peleando entre hombres son violencia considerada o basada en la configuración de género de la masculinidad. Y eso nos permite, nos abre la puerta para darle otro enfoque y buscar otras soluciones a problemas que tienen que ver con las violencias en nuestro país, la violencia social, el narcotráfico, en fin, una serie de violencias que sí tienen que ver con una dinámica de cómo se relacionan los hombres con otros hombres. Y la segunda vertiente es la violencia masculina que ejercen los hombres contra las mujeres. Pero aquí precisamente, como señalaba Gerardo y como decía respecto del eje de cambio cultural, la violencia contra las mujeres no queda ahí. En realidad podríamos identificarla como la violencia contra todo lo diferente, contra todo aquello o aquella persona que no entra en ese modelo ideal de ser hombre. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí entramos las mujeres, pero también entramos todos los grupos en situación de discriminación que revisamos en la diapositiva anterior. Entonces, ahí estamos hablando de otra vertiente. Y finalmente, la violencia contra sí mismos. El no cuidarse en su salud, el no tener prácticas de cuidado, el no tener una perspectiva de un estilo de vida saludable, en fin, todo eso es un atentado contra sí mismos, es una forma de violencia de los hombres contra sí mismos que en el peor de los casos culmina lamentablemente con los suicidios, como ya hemos visto. En ese sentido, ¿le podemos ir a la siguiente, por favor? Como decíamos, la estructura de la agenda plantea un problema complejo, no porque sea uno en número, pero también sus causas y sus alternativas. Y mediante un ejercicio de planeación que nos estamos equiparando y nos estamos aventando a hacer el trabajo que debiera hacer de nuestras instituciones, pero lo hicimos y en un ejercicio de planeación de usar sus mismas metodologías, sus mismos caminos metodológicos, logramos articular una plataforma de acción que ustedes podrán ver seguramente cuando hicieron su registro. Hay 4 tipos de ejes y hay una serie de propuestas que configuran la plataforma de acción de la Agenda Suma por la Igualdad. Esta es la agenda que queremos impulsar, que queremos que en todos los espacios se lleven a cabo, se sumen y nos articulemos, porque necesitamos seguir trabajando juntas y juntos para generar cambios radicales de raíz y cambios estructurales en nuestro país. La siguiente, por favor. Esta es solamente una perspectiva de cómo se ve la plataforma de la agenda, la podrán ver en las postales y en el documento que descarguen. La siguiente, por favor. Y finalmente, pues solo reconocer que esta es una agenda transversal, no es un una cuestión temática ni sectorizada como ha sucedido desgraciadamente con las políticas de igualdad, se sectorizan, nuestro anexo 3 está por allá, pero todo lo demás no tiene perspectiva de igualdad de género. Esto no puede ser tratado así tampoco. También es una agenda multidimensional, alineada a otras agendas, como decíamos, multinivel, como las que ya se señalaron, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es una agenda integral y estructural que debemos construir en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Para mí ha sido un gusto, de verdad, conocer el trabajo que se ha hecho todos estos años, recabar muchas de estas experiencias, aprender de ellas y hacer propuestas hacia futuro y no quedarnos nada más
con a lo mejor una satisfacción personal, sino llevar todo esto a un nivel público donde todas y todos participemos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Isa. Gerardo, gracias también. Pues si abrimos el espacio, si hay alguna pregunta o… Ahí están los papelitos. Ok. Maite Hernández, diputada local de San Luis Potosí, para ambos. Considerando la cobertura estatal de difusión de la Agenda Suma, ¿en cuáles estados se han visto avances en políticas públicas de acuerdo a las recomendaciones de la misma? ¿Y cuáles avances han sido? Muchas gracias. Pues, ¿qué más quisiéramos que poder dar ya resultados? La agenda, como decía, se presentó el año pasado como producto que empezó a promocionarse desde el año pasado para acá, y realmente me parece que los resultados son todavía de incidencia, son todavía de promoción, es decir, más bien en cuántos estados hemos logrado presentar sus contenidos, en cuántos ámbitos hemos logrado tener alianzas, generar interés, sumar apoyos. Entonces, me parece que es desgraciadamente pronto para poder decir que ha tenido un impacto en términos de que ya haya políticas que incorporen este enfoque o alguna de las propuestas, pero eso no quiere decir que ya haya cosas que se estén llevando a cabo y que hayan tenido su propio proceso. Lo que buscamos es articularlas y sumarnos, porque si nos sumamos tenemos una mayor capacidad de cambio y transformación. Entonces, eso es lo que podría comentar, Gerardo. Yo solamente quisiera agregar que en este momento, digamos, como de incidencia política, con el trabajo de la presentación de la agenda, coincidió con el proceso electoral que tuvimos, es decir, este cambio donde Morena se mostró en nuestro país como una alternativa. Tuvimos contacto con varias y varios legisladores que en ese momento eran candidatas y candidatos, hoy son legisladoras y legisladores, no están aquí, los vamos a buscar, les vamos a decir que se acuerden de los convenios como el de Zacatecas, el doctor Narro, ¿verdad?, que firmó algunos compromisos y que lo hemos invitado y lo hemos buscado, entre otros, ¿verdad? No es el único, no es el único. Estuvimos en el estado de Morelos, hicimos muy buenas conexiones a través de los compañeros de Morelos, del punto focal ahí en Morelos de Hugo Rocha, y hicimos contacto con instituciones y con legisladoras y legisladores que en ese momento eran también candidatos y bueno, colocamos la agenda. Entonces, yo señalo esto porque es como ubicarnos en el momento histórico, en el proceso en el que estamos y que es de incidencia. Creo que todavía es de incidencia. Me parece que la agenda es muy visionaria, da muchos elementos, incluso técnicos ya para el trabajo que sigue, pero es que nos urge que los cambios en este país. Entonces les estamos ayudando a hacer su trabajo a las legisladoras y legisladores que ahora ya están en su curul, para que, bueno, revisen la agenda, que vean qué le falta y levanten la mano, voten a favor de estos trabajos, ¿verdad? Y si tienen dudas, porque el tema es muy complejo, yo creo que esto hay que señalarlo con todo cuidado, es muy complejo, no les podemos exigir que lo entiendan rápido, porque no es así. O sea, no lo van a entender rápido, les va a costar un poco de trabajo, pero aquí hay muchas expertas y expertos en casi todos los estados de la República de este país, ¿verdad? Aquí tan solo hay presencia, puedo citar algunos que voy ubicando, que voy identificando. Está Eduardo Liendro en Oaxaca, está Juan Carlos y Celina en Jalisco, Armando Díaz en Jalisco, Fernando Lanuza, Hernán Hernández en Querétaro y Guanajuato. En Ciudad de México sobran les cómplices, sobran. Está Paco Cervantes, Iván en el Politécnico, está Luis Sandoval, Fernando Huerta
en las universidades, etcétera. O sea, seguramente voy a omitir algunas o algunos colegas, pero es porque pues, no me da la vida y aquí están. Y muchos otros que no vinieron. Y creo, bueno, la idea aquí sería cómo en este momento de incidencia, cómo podemos acelerar este momento de la incidencia, es ampliar las alianzas. Por eso estamos aquí. Agradezco muchísimo la presencia de la legendaria Marta Lamas, que aquí está, que ha sido un poco lastimada en estos últimos meses por su último trabajo, su texto. Ahora que fue a Querétaro, escuché las reacciones de algunos grupos de feministas colectivos y que fueron duras, muy duras estas chicas, pero también era entendible escucharlas y entender ese planteamiento. Entonces, creo que estamos en ese momento de ampliar las alianzas. Agradezco mucho tu presencia, Marta. Gracias, gracias por estar aquí. Y creo que es una seña muy importante de esta alianza amplia que se está construyendo y que faltamos ampliarla. Estamos en ese momento, por eso es que la pregunta, pues sí, nos encantaría dar algunos otros resultados, pero creo que todavía no estamos en ese paso. Bueno, tengo una participación de Beno. Dice, en estos meses se ha abierto la licencia para los padres cuando sus hijos o hijas tienen problemas de salud o es necesario que acudan a ceremonias escolares. En varias formas está presente este movimiento ya diverso, ¿no? Que son algunos de los resultados también que dan cuenta, ¿no? del cambio, pero si quieres ampliar. Sí, pues yo reitero que efectivamente no estamos de cero, ¿no? Lo que decimos de todavía estamos a nivel de incidencia es de la agenda, no del trabajo en su totalidad, sino que se ha venido desarrollando en diferentes espacios y por diferentes personas y organizaciones, pero que, bueno, de la manera articulada como consideramos, creemos que todavía no podríamos dar datos a lo mejor más concretos sobre cómo hemos incidido desde la Agenda Suma, pero efectivamente, ¿cuál es el enfoque que me gustaría reiterar en estos temas y que está propuesto por la Agenda Suma? El enfoque precisamente de políticas públicas. Tenemos acciones que como efectivamente la licencia de paternidad, que hemos visto que ha tenido cambios en el tiempo, ha habido mejoras, ha habido ampliaciones, se ha extendido en espacios, en fin, pero cada vez que sale un tema así concreto, no faltan las voces que con razón precisamente dicen, pero ¿de qué sirve si los papás no van a hacer labores o van a ejercer su paternidad? ¿O de qué sirve si la institución no incentiva que tomen esas licencias? ¿Pero de qué sirve? En fin, una serie de cuestionamientos a la funcionalidad y eficiencia de acciones como estas, porque precisamente el enfoque de políticas públicas nos ayuda, no porque sea la panacea, tenemos también muchas críticas al respecto, pero nos ayuda al menos a pensar que la atención de ciertos temas y sobre todo temas problema en lo público, no son problemas que se resuelven con acciones únicas, sino que requiere de un entramado de acciones que tienen que estar armonizadas entre sí en la misma sintonía para que haya una incidencia y un cambio real y una atención a ese problema. El caso clarísimo que tenemos es de la violencia. Podemos tener muchas instituciones destinadas a atender la violencia en todas sus manifestaciones, y podemos tener muchos recursos etiquetados para diferentes tipos de acciones, pero mientras no estén armonizados y articulados, solamente van a ser esfuerzos que van a estar limitados tanto en tiempo como en alcance del espacio, pero que no van a resolver el problema de fondo. Por eso insistimos en un enfoque así de articulación. Yo solamente agregar experiencias concretas que yo creo que vale la pena mencionar y subrayar. Está la experiencia en el Politécnico, por ejemplo, para la licencia de paternaje, que es muy interesante, que aun cuando el tiempo que se asigna es muy reducido, la experiencia ha sido integral. O sea, no solamente es darle el permiso, sino que tome algunos cursos, haya capacitación, haya otros tipos de apoyos para favorecer efectivamente el involucramiento de los hombres en las tareas del cuidado y el paternaje. El trabajo que ha hecho Hugo Rocha con esta iniciativa de
Padres Cariñosos, iba a decir Hugo Cariñoso, pero bueno, así es el Padres Cariñosos, que es la organización que él preside y que tiene un trabajo hermosísimo, a partir de recordar a qué jugábamos con nuestro papá. Ahí les dejo esa preguntita para que se la lleven para reflexionar un rato. ¿A qué jugábamos con nuestro papá? Principalmente pensando en los varones. ¿A qué jugábamos con nuestro papá? Aparte de fútbol, a ver qué otra cosa, ¿a qué jugábamos? No quisiera romper la imagen porque ya todos están construyendo, ¿no? Tengo 2 preguntas más y nos encantaría cerrar con esta idea, ¿no? De qué jugábamos con nuestros papás. Eduardo, ¿perciben que un gran obstáculo para incluir a los hombres en las políticas públicas es un machismo estructural que permea las instituciones, los partidos políticos y al mismo Estado? Pues ya es una felicitación. Esta otra, en San Luis Potosí se firmó la agenda por la coalición Juntos Haremos Historia y se puso en la agenda pública el tema. Y sí es complejo, porque debemos informar, suma, que esta agenda no quita presupuesto a los programas de mujeres. Es una muy buena idea, ¿no? Esta otra, ¿no? Considerar la agenda suma como un recurso para el trabajo con hombres, que cada quien se apropie de ella y tenemos ese permiso. Sí, tenemos ese permiso. Bueno, en relación a la primera pregunta de esta resistencia estructural del sistema neoliberal y patriarcal, sí, efectivamente, ahí está el núcleo duro, pero no es uno o es otro. O sea, creo que ahí también radica un poco la complejidad de esta transformación. O sea, se implica que personalmente estemos haciendo procesos de trabajo personal y ojo, no basta nuestra voluntad, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, es que ya leí, yo ya entendí. No, sí es importante la interacción con el otro, con los grupos. Y bueno, ya estamos trabajando, ahí está todo el trabajo que se está impulsando con el grupo de trabajo de hombres en crecimiento, con el colega José Alfredo, a través de esta experiencia que hemos estado mexicanizando con la metodología WEM, que hemos dado en llamar WEMEX, y que está creciendo y que va creciendo. Lo anuncio porque seguramente en sus estados pronto va a haber más grupos de trabajo que están abriendo estos espacios para la reflexión entre hombres y para la transformación. Y bueno, esta otra que dice, felicidades, en este nuevo gobierno se tendrá que actualizar y subrayar algunos puntos por nuevas situaciones como la migración, la Guardia Nacional, el discurso antisociedad civil y el Estado, ¿no? Si quieren ir cerrando para dar fin a este bloque. Bueno, pues también para ir cerrando, yo adelanto, y tiene relación un poco con esta última pregunta de la resistencia estructural que tenemos, pues quiero hacer un pequeño comercial, porque acaba de salir de la imprenta, todavía huele a impresión, junto con el maestro Fernando Lanuza, el presidente de la MEG, que está aquí, joven, talentoso también. Después de un seminario durante 3 años que tuvimos en la Universidad Autónoma de Querétaro sobre masculinidad, crimen organizado y violencia social en México, salió una primera compilación que hicimos Fernando Lanuza y yo. Pues ahí lo presento, porque son retos a donde seguir discutiendo, sobre todo para toda la discusión que hoy en día parece ser que es el centro de la agenda pública, el tema de la seguridad pública o la Guardia Nacional. Tenemos que incorporar esta perspectiva para que realmente estemos arribando a una transformación en la forma en que construimos espacios de bienestar, de respeto, de convivencia, y no un espacio donde estemos todos vigilados con patrullas y balas, sino que al contrario, entre más ciudadanía, más participación de todos los sectores de la población, podamos construir ciudades amables, caminables, amables, y donde sea posible la vida de todas las personas. Sí, para terminar, nada más comentar que
me llama la atención la pregunta sobre la violencia o el machismo estructural, porque sí, desde mi punto de vista, me parece que en la medida en que estamos configurados desde el patriarcado, todas nuestras estructuras, instituciones, mecanismos y todo de lo que disponemos hasta ahorita es un sistema machista, es patriarcal, y por lo tanto, claro que se vuelve en un obstáculo para poder avanzar en esto, porque lo primero que hacen propuestas de que vienen desde la igualdad, desde los feminismos, desde la diversidad, es romper con ese esquema rígido que nos plantea el patriarcado, y en particular, como vimos, que nos plantean para la masculinidad en los hombres. Por lo tanto, si tenemos un proceso de revisión, de cuestionamiento de nuestra estructura de la masculinidad a un nivel individual, pero eso no sucede con la parte estructural, claro que va a ser un obstáculo, porque seguimos teniendo tanto incentivos como presiones que van forzándonos o nos van presionando para así cumplir ese mandato rígido. Y eso es algo que no permite avanzar, es algo que se ha colocado sobre todo desde los problemas que se enfocan en analizar problemas que viven las mujeres. Pero yo, por ejemplo, lo que me interesa mucho plantear es, en el ejemplo de la violencia contra las mujeres, ¿por qué tenemos que invertir? No porque no se deba, sino es nada más un planteamiento para complementar. ¿Por qué tenemos que invertir únicamente en prevenir, atender y sancionar las violencias contra las mujeres solamente desde trabajar y proteger a las mujeres? Es decir, no hay ningún cambio estructural. Es realmente como resguardarnos de una tormenta, por ejemplo, pero la tormenta va a seguir ahí y las condiciones que genera la tormenta desastrosas por alguna razón van a seguir ahí. Eso pasa con las violencias que vivimos. Entonces, claro que debemos apuntar a cambiar estructuras, a cambiar lógicas para que, bueno, se cumpla todo lo que en las consignas feministas decimos se va a caer. Muchas gracias. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a todos, a cada uno de ustedes por haber compartido el espacio, el tiempo, la palabra, la escucha, ¿no? Gracias a la doctora Lamas, o sea, por habernos abierto los ojos desde hace muchos años y por empezar a aprender el proceso reflexivo en torno a los procesos de equidad. Equidad de género no convoca únicamente a las mujeres. Vivimos en un mundo relacional y aunque haya tropiezos, tendremos que seguir adelante. La convocatoria invita a sumar, no a dividir. Y en ese sentido, bueno, pues gracias por haber estado aquí, por compartir este momento, y viene el espacio de la comida, ¿no? O sea, compartir el pan y la bebida. Aquí afuera me están señalando, y a las 2 de la tarde se inician las mesas de trabajo también en este mismo espacio. 2:30 para que no nos quedemos con el bocado en la boca. Sí, perdón, si les parece, en ajuste de tiempo podemos considerar 2:15. Nos vemos en las salas 2, 5 y 6 de planta baja, que están aquí abajo, paradójicamente. Y bueno, ahí se van a hacer 3 mesas simultáneas, entonces les esperamos ahí. Muchas gracias.